Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día. Vamos a orar, vamos a la presencia del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, tú sabes que estamos listos, preparados para que en esta tarde te glorifiques, para que en esta tarde bendigas a cada uno de los que tú elegiste, aquellos en los que tú pusiste el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, háblanos, escudriña nuestro corazón, que a través de tu Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, seamos instruidos, edificados y preparados. Sabemos, oh Dios, que el mensaje de tu palabra será transmitido a través de tu Espíritu Santo. Me pongo en tus manos, pidiéndote, oh Dios, que quites todo pensamiento, toda palabra, toda expresión que no sea de edificación y que no esté de acuerdo a tus propósitos. Saca, oh Dios, en este momento y reprende cualquier artimaña del enemigo, porque estamos ante tu presencia y queremos escucharte, Señor. Háblanos, habla nuestro espíritu, para que por medio de tu palabra podamos, oh Dios, entender cómo es que tú te glorificas y te manifiestas. Padre, gracias. Bendice a cada uno de los que ya están conectados y a aquellos que posteriormente lo harán, bendícelos. Y que a través de tu palabra, en este día, salgamos fortalecidos y edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, esta tarde, ¿sabe qué? Estaba viendo un documental hace 3 días, donde enviaron a un hombre a una jungla que no tenía conocimiento alguno de sobrevivencia. Lo enviaron y antes de los 30 días murió. Posteriormente enviaron a otro. Tampoco tenía conocimiento de sobrevivencia. Tampoco había recibido instrucciones previas. Pero este duró 1 año. 1 año. El primero que quedó en la jungla perdido no duró ni los 30 días. El segundo duró 1 año. Ambos no tenían conocimiento alguno de lo que era estar dentro de una jungla. Y esto me recordaba, cuando estaba en el ejército, de que le dicen a uno, tú y tú. Prepara el puñal, la cantimplora, lo suben a un helicóptero, luego uno tiene que descender con la soga y solamente le dicen, en 18 días te recogemos en tal punto. Nada más. Ellos se van, uno se queda a sobrevivir 18 días en medio de la selva, en medio de la jungla que ellos ya tienen preparado, donde no hay alfombra roja, para poder subsistir. El caso es de que estos hombres, uno murió, el otro sobrevive 1 año. La pregunta es,
¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué uno sobrevivió y el otro no? ¿En qué consistió? ¿Sabe en qué consistió? En el conocimiento. Porque el que murió, a pesar de que no tenía instrucciones, no tenía nociones de lo que era sobrevivir en una jungla, pereció. El otro también no tenía idea, pero este llevaba un manual de sobrevivencia, donde le mostraba qué clase de plantas podía comer para subsistir, cómo podía encender fuego sin encendedor, cómo podía hacer para tomar el agua que no le fuese a dañar su organismo. Tenía esa orientación, o sea, que sobrevivió por el conocimiento. Por eso en esta tarde quiero motivarle a usted, amado hermano, qué hacer en esos momentos en que no sabe qué hacer. Contradictorio, ¿cierto? Contradictorio. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos cuando no sabemos qué hacer? Pero el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Algunos vamos a recordar, otros vamos a aprender cómo atravesar el valle de muerte. Ahora, con esa idea, vamos al Salmo 84:6 y dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Pero dice atravesando. En este versículo hay dos palabras claves. Dos palabras claves. La primera, atravesando, significa que su estancia dentro de ese valle no es perpetua. Significa que usted va de tránsito. Su estancia es transitoria. No está en ese valle de amargura por una eternidad. No, usted entra a ese valle de lágrimas, pero tiene que salir. Lo segundo, hay una conversión, se cambia el valle de lágrimas, el valle de la muerte, se cambia en un valle de victoria. Porque la Biblia nos muestra que los valles, cuando habla de valles, está hablando de problemas, de situaciones adversas, está hablando de momentos difíciles, de escasez, de angustias, de adversidades. Pero también vamos a aprender o hemos aprendido a que en medio de ese valle vamos a salir adelante y vamos a convertirlo en un valle de esperanza, en que vamos a reconocer de que no todo está perdido. Por eso el tema de hoy es cómo cambiar el valle de sombra y de muerte en un valle de bendición. ¿Cómo? ¿Cómo se puede lograr? Si estamos dentro de un proceso de amargura, frustrados, angustiados, ¿cómo podemos sonreír? ¿Cómo podemos glorificar el nombre de Dios? Qué difícil, ¿cierto? Por eso, en esos momentos, debemos de hacer lo que no sabemos hacer. Porque en esos momentos de amargura, lo menos que nosotros sabemos hacer es glorificar el nombre de Dios. Y si alguien sabe de experiencias, de caminar, de haber trazado, de haber, vamos a decir, entrado en un valle de muerte, en un valle de tribulación, en un valle de angustia, somos usted y yo. Sí, porque usted y yo hemos aprendido a través de la palabra cómo debemos de sobreponernos, cómo podemos nosotros confrontar la adversidad, para que en el momento de la angustia haya un nuevo amanecer.
y cambiemos a un momento de victoria. Porque déjeme decirle que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier índole, puede ser matrimonial. Sí. Aunque también le voy a decir esto, que muchas veces en las congregaciones se sientan familias y dicen los demás, qué bonita familia, qué bonito matrimonio. Pero son matrimonios de apariencia. Son hermanos de apariencia. ¿Sabe por qué? Porque salen desde su casa, salen con el lema: la ropa sucia se lava en casa. No quiero escuchar de que ustedes andan contando los problemas que tenemos aquí en la casa. Y llegan elegantemente, son admirados por la congregación, pero es un matrimonio de apariencia. Porque en todo matrimonio, aquel que hace alarde, mi matrimonio es el más perfecto, déjeme decirle que es el más mentiroso. Y la lengua se le va a hacer chicharrón, porque no hay matrimonio perfecto. Porque aún en los matrimonios perfectos suelen suceder las desavenencias, los desagravios, las molestias. ¿Por qué Pablo dice: no os neguéis el uno al otro? Porque cuando están las desavenencias, duermen nalga con nalga, espalda con espalda. Por eso tenemos que darnos cuenta, no hay matrimonio perfecto. Hay de apariencia, pero aún en los matrimonios solemos entrar en ese valle de sombra y de muerte. Los jóvenes los vemos aparentemente que no sienten ni agradecen, pero aún ellos pasan por esos valles de sombra, esos valles de angustia, esos valles donde hay frustración, donde hay tristeza, donde hay descontento, donde hay desamor, donde hay esa situación donde la sociedad los quiere etiquetar, haciendo de ellos algo que ellos no son. También los jóvenes padecen por las persecuciones, entran por el valle de sombra y de muerte. Si en esta tarde hay alguien que está pasando por algo similar, para usted es esta palabra. Pero si hay alguien que dice, como aquel fariseo que decía, mira, yo no soy como mira cómo está. Yo soy mejor. Yo hago todo lo que se me ha encomendado. Si alguno pretende decir en esta tarde, qué bueno, me doy golpes de pecho porque yo no tengo esa clase de problema. Déjeme decirle, amado hermano, que si usted es de los que no ha pasado por el valle de sombra y de muerte, debe de estar seguro de que no tardará, de que vendrá, así como Dios le dijo a Habacuc, porque Habacuc se quejaba, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? Y Dios le dijo, vela, porque no tardará, porque la justicia viene. Así Dios nos habla en esta tarde, y si usted es uno de los que dicen o presumen no tener inquietudes o no tener problemas, déjeme decirle de que usted va a recibir malas noticias, porque usted pasará por ese valle de lágrimas, por ese valle de sombra de muerte. Y espérelo, porque de que viene, viene, y de que va a pasar, va a pasar. ¿Y sabe por qué? Porque el libro de los Hechos 14:22 dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es de que si usted viene caminando sobre alfombra roja, sacúdase y busque. Busque el valle de sombra y de muerte.
para que experimente verdaderamente dónde se realizan los verdaderos cristianos. Ahora, el mensaje de esta tarde, amado hermano, déjeme decirle, no es para, vamos a decir, evitar. Yo no le voy a enseñar cómo usted puede irse por la tangente o irse por la vereda para salir allá adelante. Yo no le voy a enseñar cómo eludir el entrar por el valle. No, lo que le voy a enseñar es cómo hacer para convertir el valle de sombra en un valle de victoria. Porque el valle, usted y yo lo tenemos que pasar. Porque no es para que nosotros vivamos. Las circunstancias por las que Dios permite que pasemos no son para que nosotros nos quedemos allí estancados, sino permite que las pasemos porque tenemos que llegar hasta el otro extremo y vamos a glorificar el nombre de Dios. Vamos a convertir el mal por el bien, la derrota por el triunfo. Y esto se refleja en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 26. Cuando menciona el valle de Beraca. ¿Saben que el contexto de esta historia es de que el rey estaba preocupado porque le llegaron con la noticia de que 3 reinos, 3 imperios se habían unido para ir y destruir todo? Y Dios peleó por ellos. Y cuando tuvieron la victoria, pasaron 3 días recogiendo todos los tesoros, piedras preciosas, alhajas, armas. 3 días que no se daban abasto de todo lo que habían acumulado. Era el valle de la muerte. Ellos iban a morir. No iban a poder resistir la adversidad del enemigo. Mas, sin embargo, se convirtió en un valle de bendición. Por eso, el valle de Beraca es llamado el valle de la bendición. Búsquelo allí, en su Biblia. En la bastardía, ahí en su Biblia. Si usted no sabe qué es la bastardía, hoy lo va a aprender. La bastardía son esas referencias bíblicas con las letritas chiquitas. Y ahí nos da explicación de ciertos sinónimos o de cierto significado. A eso se le llama bastardía. Allí en la bastardía dice que el valle de Beraca fue convertido en el valle de bendición, porque era el valle de la sombra y de muerte, donde el pueblo de Israel iba a perecer, donde iban a destruirlos todos, mas Dios peleó por ellos y fue convertido entre el valle de Beraca, que es el valle de la victoria. La pregunta sigue en pie. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron ellos si estaban destinados a morir? ¿Cómo lograron la conversión del valle de muerte a valle de victoria? ¿Cómo usted y yo lo hemos logrado y lo estamos logrando si estamos pasando por ahí? ¿Cómo lo estamos logrando? Porque algunos están pasando por ese valle. Algunos han perdido el trabajo. Algunos la economía es fatal. Todas las cosas han subido de precio. Algunos están padeciendo de enfermedades terminales. Es un valle de sombra de muerte. Pero ¿cómo estamos sobreviviendo nosotros, amado hermano, en esos momentos de conflicto? ¿Cómo lo estamos haciendo?
Déjeme decirle, sea de enfermedad o cualquier índole que sea, la historia de este pueblo se va a repetir y se está repitiendo en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es aplicable en todo tiempo y en toda circunstancia. Lo que aquellos lograron, también usted y yo lo vamos a lograr y lo estamos logrando o lo hemos logrado. Porque no es por nuestras fuerzas, sino por la palabra de Dios, el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo la ven? Pero déjeme decir que para salir del valle de sombra de muerte y convertirlo en un valle de victoria, ellos debieron de haber hecho algo. Tuvieron que hacer algo. Y esto es lo primero que hicieron. Segunda de Crónicas 23 al 4. Dice, Josafat se llenó de temor, fíjese, se humilló su rostro para consultar a Jehová, no al vecino, no al pariente, no al amigo, sino consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y el versículo 4 dice, se reunieron todos, hasta los niños, para ayunar. O sea, de que el valle de sombra de muerte se transforma en valle de victoria cuando nosotros buscamos el socorro de Dios. Y este es el primer punto que debemos de saber o recordar. El valle de muerte se transformará en valle de victoria cuando usted y yo presentemos un ayuno con oración a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene, amado hermano, de no presentar un ayuno? Un ayuno. Porque hoy en día, pastores, miembros, todos le achacan a la diabetes. No, yo no puedo ayunar porque tengo diabetes. O no, yo no puedo ayunar porque yo tengo que comer mis 4 tiempos al día. ¿En qué Dios están creyendo? Nos reuníamos una vez al mes y en esa ocasión teníamos ayuno, pastores de la Convención Bautista. Llega un pastor y me dice, hermano, eran las 10 de la mañana apenas, y me dice, hermano, ¿y usted está aguantando? Y le digo, sí, dijeron que es de 6 a 6. Ay, hermano, es que mi diabetes no me deja. Yo a las 5 de la mañana estaba desayunando huevos rancheros con frijoles y tortillas. Inútil. Y así hay cristianos que el pan y el café no les debe de faltar, pero el ayuno no pueden presentar un ayuno y están hasta la coronilla. ¿Por qué, amados hermanos? Este hombre, al darse cuenta del problema, presentó ayuno. Usted y yo, en esas circunstancias cuando se nos estropea todo, que las cosas no nos salen bien, en lugar de reclamar, en lugar de lamentarnos, que ya aparecemos en el libro de los lamentos, debemos, amados hermanos, de presentar ayuno y oración ante la presencia de Dios. Porque es la única manera como el valle de sombra de muerte se transformará en valle de victoria. ¿Cuán grande es el problema que está viviendo ahorita? Que está confrontando usted ahorita. Viene a decirle que ya sea su familia, su matrimonio, puede estar atravesando por un valle de angustia. Pero cuando usted sacrifica esta carne y presenta ayuno a Dios, el valle de sombra se convertirá porque Dios lo va a fortalecer.
se convertirá en un valle de gozo, de esperanza. Vean lo que pasó, versículo 30. Porque nuestro Dios pone paz por todas partes, siendo bendecidos y victoriosos. Estaban en angustia, estaban ya declarados que iban a morir. Mas sin embargo, Dios estuvo a tiempo, como siempre. Pero tenemos que hacer algo. Usted y yo necesitamos aprender algo. Cuando estaban reconstruyendo los muros, que había oposición, que se burlaban, llegó a los rumores, llegó a oídos de Daniel. Daniel empezó a ayunar 21 días, comiendo únicamente vegetales. Porque la angustia de Daniel era tal que se sintió compungido al darse cuenta que estaban oponiéndose, no los hombres, sino el príncipe de Persia se estaba oponiendo y estaba usando a estos hombres, a Tobías, del cual hablamos la semana pasada, y estaban oponiéndose para que se reconstruyeran los muros de Jerusalén. Cuando Daniel habla con Dios, el ángel le dice: la respuesta ya fue enviada, pero he tenido que descender al segundo cielo para pelear contra el príncipe de Persia, porque él la tiene sostenida. En otras palabras, amado hermano, no se trata de darse golpes de pecho por mi culpa, por mi gran culpa, o de recitar el Padre Nuestro. Se trata de doblar las rodillas, de estar en una plena comunión con Dios para poder vencer, para poder arrebatar las bendiciones que estamos esperando. Pero muchos aniñados están dependiendo de las oraciones de los demás, y ellos viendo casos cerrados. Chistositos, cristianos vacíos, cristianos huecos, que no pueden ni orar por una enfermedad, por un dolor de cabeza, porque no hay unción en ellos. Tenemos que hacer algo, porque siempre cuando usted presenta algo a Dios, va a haber obstrucción. Y no hay nada, ni las oraciones del pastor, ni las oraciones de los hermanos. Es personal. Usted con Dios. Usted tiene que doblar rodillas y aprender a tener y presentar un ayuno a Dios. Josafat dirige una oración. Este es el segundo punto. Que debemos de aprender a confiar en las promesas de Dios. Josafat hizo una oración. Fíjese que del versículo 5 al versículo 7 nos narra todo lo que hizo. Entonces Josafat se puso en pie a la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y así sucesivamente nos narra lo que Josafat hizo al iniciar la oración. Josafat no se puso a lamentarse. Josafat no le enrostró a Dios: ay Señor, yo soy tu hijo, soy tu pueblo, mira lo que nos ha traído la gente, mira lo que ha hecho con nosotros. Josafat no se lamentó. Josafat lo primero que hizo, mostrar las promesas de Dios, mencionar la reputación de Dios, mencionar la presencia de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios y la gloria de Dios. Eso fue lo que hizo Josafat. ¿Qué significa eso? Que Josafat no fue a presentar primero su necesidad, porque su necesidad la conoce Dios, sino que Josafat fue a exaltar la gloria de Dios, la benevolencia de Dios. Así como usted y yo lo hacemos, ¿verdad que sí?
Usted y yo lo hacemos. Porque algunos, lo primero que hacemos es reclamarle a Dios, exigirle derechos. Soy tu hijo, pero si la palabra dice que todo lo que pidamos a ti en el nombre de Jesús, tú nos lo vas a dar. Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, amados hermanos. Si usted está pasando por una situación de angustia, no enfatice la necesidad, porque ya Dios la conoce. Exalte el nombre de Dios. Dele gloria a Dios, declarando: yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que no hay Dios más poderoso que tú. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso le digo, no veamos cuán grande es el problema. Veamos cuán grande es nuestro Dios. Y declaremos lo que no es como si fuese. Porque Dios está con nosotros en medio de ese valle. Dijimos, lo primero, oración y ayuno. Segundo, confiar en las promesas de Dios. Declarando: mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Yo sé que mi Redentor vive. Pero eso es para el que cree. Es para el que cree. Lo tercero, reconocer nuestra impotencia ante Dios. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Este es un sinónimo de abandono. Usted se ha fijado cuando ha ido a la playa o fue a la playa, ¿se ha fijado cómo cuando alguien se está ahogando allá, está lejos y se está ahogando y tratan de salvarlo y patalea y se aferra a cualquier cosita que mira flotando, y cuando llega el salvavidas, lo primero que hace es abandonarse en los brazos del salvavidas, porque el que se está ahogando está en agonía y piensa y sabe que solamente el salvavidas lo puede rescatar, pero se abandona antes de que el salvavidas llegue a él. Se abandona en los brazos del salvavidas. Así debemos de abandonarnos nosotros por medio de la fe en nuestro Dios. Abandonarnos y tener la confianza de que Él estará con nosotros. Eso fue lo que hicieron ellos. Ellos estaban en un gran problema. Y el rey dijo: yo no puedo con esto. Eso es demasiado para nosotros. Por eso vine a decir, lo tercero que debemos de aprender o recordar es abandonarnos en las manos de Dios. Segunda de Crónicas 23. Dice de que todos los niños reunidos, todos, llamó a asamblea Josafat. Y en medio de la asamblea, fíjese, en medio de la asamblea, en medio de la prédica, Dios levantó un varón y dio una palabra profética, una palabra que dijo: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Recibe esta palabra. Recíbala, porque esta palabra es para usted. No se amedrente por lo que está pasando y no se amedrente por lo que va a pasar esta semana. Usted recibe esta palabra porque Dios va a pelear por usted. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la adversidad, tenemos un Dios todopoderoso. Pero debemos de manifestarnos a través del orden de Dios.
Usted sabe de que cuando le glorificamos el nombre de Dios, le damos gracias a Dios, exaltamos, levantamos las manos, porque hemos puesto una petición en vigilia, pusimos una petición de trabajo, de salud, lo que fuera. Y Dios respondió. Y entonces después, al siguiente servicio, vamos con mucha elocuencia, con mucho regocijo, con mucha devoción, y vamos y glorificamos el nombre de Dios y le agradecemos. ¿Verdad que sí? Porque somos agradecidos. Y lo hacemos después de ¿qué? Después de haber recibido la bendición. Pero en este caso fue todo lo contrario. Porque hay un dicho que dice: el orden de las cosas no cambia la calidad del producto. Aquí ven, siempre nosotros glorificamos a Dios después de la victoria, después que hemos recibido la bendición. Pero en este caso, Dios les dio órdenes. Vayan, glorifiquen, empiecen a cantar. Y no tenían nada en la mano, no tenían nada ante sus ojos, no sabían qué es lo que iba a suceder, pero en fe y la confianza que tenían en Dios, empezaron a servir, empezaron a cantar, empezaron a moverse, y Dios les dijo: mañana, no hoy, señores, mañana ustedes recibirán lo que han pedido. Y fue así. Empezaron a glorificar, empezaron a darle las gracias a Dios antes de tener la torta en la mano. Porque Dios cambia. Dios puede cambiar el orden. Los hombres somos los ingenuos, religiosos, fanáticos muchas veces. No, primero tiene que ser el Ave María. No, primero el Padre Nuestro. No, primero hay que cantar Cuán grande es Él. No, ahora viene la oración para la palabra. Ahora viene la lectura de la palabra. Pero Dios nos muestra de que Él no se mueve de la manera en que nosotros nos movemos. Porque Dios les dijo: glorifiquen, aunque no tengan nada, declaren como que ya lo tienen. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios, su Dios, mi Dios, es un Dios de montes. Cuando estamos en las alturas, cuando no pasa nada, cuando todo lo tenemos, cuando estamos cerca de la presencia de Dios. Dios es un Dios de monte, pero también Dios es un Dios de valle, y está con nosotros en medio de los valles de la muerte. Por eso necesitamos aprender o a recordar cómo vamos a pasar esta semana si hay un valle de sombra de muerte en el camino y tenemos que pasar. No podemos irnos en la tangente, tenemos que pasar en medio. Pero siempre poniendo nuestra confianza en Dios. Amado hermano, esta semana sea sensible a la voz del Espíritu. Usted va a entrar por un valle que ni se lo espera, pero fortalézcase desde ya, esté espiritualmente con sus antenitas de vinil como el Chavo del 8 y preparado para que cuando Dios le diga: ahora hijo, arranca, y arranque. No le tenga miedo al volante que no quema. Entre al valle de sombra de muerte, pero confiando en Dios, en que Dios está con usted. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos haga resplandecer su luz en nuestra vida y que esta semana nosotros podamos poner en práctica el consejo de la palabra. Porque es la palabra la que edifica, es la palabra que nos da vida y es la palabra la que nos va a sostener. Bendiciones, amados hermanos. Dios los bendiga. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu Espíritu, Señor, ha tomado control. Gracias, mi Dios, porque el mensaje ha sido enviado y yo sé y estoy seguro que esta palabra, Señor, va a ser recibida por corazones necesitados y hambrientos. Bendice, oh Dios,
a cada uno de los que ya escucharon tu palabra. Pero en estas tardes, Señor, yo te ruego, mi Dios, una vez más, por cada uno de mis hermanos allá en Texas, que tu sombra, oh Dios, los cobije siempre. Bendice a mi hermana Ana, su hermana, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus hijas. Bendice esta familia. Tú sabes desde dónde vienen, Señor. ¿Desde cuándo, Padre, han ceñido sus lomos para recibir siempre el consejo tuyo? ¿Cuántas cosas han pasado y siguen en pie? Bendícelos, guárdalos. Bendice a Marisol, bendice su familia. Fortalécela, mi Dios, y que siempre esté dispuesta a entrar por ese valle. Tú sabes el valle por el cual está ahorita, que no va ni a medias de ese valle. Es un valle de amargura, es un valle de frustraciones, es un valle de soledad, de tristeza, de angustia, pero que se mantiene, oh Dios, confiando en que tú la llevas de la mano. Bendice, oh Dios, a cada uno de mis hermanos, a tus siervos, Padre, valientes, esforzados. Bendícelos y prospéralos. Si hay alguien, Padre, entre los oyentes que está sufriendo de algún mal, de enfermedad, su salud está quebrantada, conforme a tu voluntad, conforme a tu bondad, tu misericordia. Padre, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre el cuerpo de cualquier persona que esté enferma en esta hora y sea sanado, mi Dios, para la gloria de tu nombre. Padre, muchas gracias. Te doy gracias, mi Dios, por mi hermano Donald Parker. Gracias porque a la distancia me sigue observando para ver si la doctrina que estoy predicando es la doctrina bíblica, Señor. Gracias. Gracias por ese líder, mi Dios. Y gracias, Padre, te doy por permitir usar este vaso. Gracias por permitirme ser el portavoz tuyo. Gracias, Señor, porque no lo merezco. Pero a ti te plació, Señor, recogerme de la escoria, levantarme y limpiarme, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Y gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por todo lo que hemos hecho, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga, que tengan una bendecida